¿Está? ¿O qué? Lo de tracción. Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero da quítalo. No, pero claro. Hola, ¿qué tal, Icarix Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí un lunes más en nuestro canal de YouTube donde os acercamos todo lo relacionado con el estándar KNX. En esta ocasión tenemos una saga de tutoriales muy interesante. Mirad, muchos de vosotros me habéis dicho que uno de los mayores problemas que tenéis en vuestras instalaciones KNX es la parte de control de climatización. Claro, tenemos que programar en un proyecto que si termostatos, que si pasarelas, que si actuadores de control de suelo radiante, una serie de dispositivos que si no tienen la experiencia suficiente en este tipo de instalaciones, te puede resultar un poco complejo. En esta saga de tutoriales os vamos a dar una recomendación que os va a resultar muy útil. En el mercado existe un fabricante que se llama Airzone, que es especialista en control de climatización. Este fabricante dispone ya de unos dispositivos que vienen ya preconfigurados, vienen ya con la lógica existente, donde simplemente los das de alta dentro de la instalación y el sistema de climatización se pone en marcha de forma fácil y sencilla. Y luego, para llevártelo a tu proyecto KNX, lo único que tienes que hacer es colocar su pasarela KNX. Para poder explicarnos esta saga de tutoriales, quien tenemos con nosotros es Antonio Bermudo, que es el especialista, es el ingeniero de proyectos de Airzone en la zona de Andalucía, el cual nos va a dar, esta exposición nos va a dar una clase magistral de climatización, nos va a enseñar qué productos tiene Airzone, qué pasarelas KNX tiene Airzone y cómo podemos hacer nuestro proyecto KNX de nuestra vivienda, de nuestra villa, de forma fácil y sencilla. Así que nada, oye, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que este tutorial va a ayudar a muchísima gente porque tengo que decir que uno de los mayores problemas que hay en las instalaciones de domótica siempre es la parte del clima. Como no se conocen bien los conceptos, como no se tiene bien la experiencia, como hay que parametrizar cosas de dispositivos complejos y tal, luego resulta un poco difícil. Sí. Y eso luego frustra a la hora de intentar convertirte en especialista, de ser un integrador, convertirte en especialista, porque te estás dando cuenta que los proyectos que estás haciendo no del todo van saliendo como tú quieres. Entonces, el hecho de que yo descubriera, bueno, yo ya os conozco de hace mucho tiempo, estamos trabajando juntos, estamos comprando vuestras pasarelas, entonces, el hecho de que ustedes estéis aquí en este tutorial es para poder ayudar a otros integradores, a otra gente que está empezando en este mundo, para que le expliquéis que esto es mucho más sencillo si directamente se colocan los dispositivos Airzone y después nos los llevamos a KNX con vuestras pasarelas. Adelante. Bueno, como bien has dicho, mi nombre es Antonio Bermudo, yo soy ingeniero de proyectos de Airzone y vamos a intentar dar algunos conceptos y vamos a intentar que sea lo más ameno posible. Como bien comentabas tú, Airzone es interesante para los integradores porque nosotros les quitamos un trabajo fundamental, ¿vale? La climatización como tal tiene mucho recoveco, tiene muchas dificultades, por así decirlo, y nosotros es un trabajo que ya tenemos hecho, que tenemos un recorrido de 25 años. Entonces, nosotros partimos de la base de que, oye, tú como integrador atacas a las persianas, a las luminarias, a los motores, a lo que sea, y de la parte de climatización nos encargamos nosotros. Nosotros aplicamos todos nuestros algoritmos y toda nuestra tecnología a la climatización y nos integramos aguas arriba con el KNX. Ese es el concepto. O bien si estamos hablando de un edificio de terciario, pues tú sabes que a lo mejor para tú integrar un VRV con tu KNX necesitas unas pasarelas que te traduzcan el lenguaje del KNX al lenguaje que habla la máquina, ¿no? Esas pasarelas también las suministramos nosotros. Correcto. Entonces, Airzone es una empresa como que ya he dicho que lleva más de 25 años en el sector. Es una empresa malagueña que tenemos la suerte de que sea andaluza. Eso me ha dado mucha alegría. El hecho de cada vez que conozco empresas con talento que son españolas, más aún si es de Andalucía, me llena de orgullo porque, oye, que hay mucho talento en España, no tenemos que ir todo a comprarlo a China y hay todo de tal. Hay ingeniería, hay I+D, hay una serie de cosas que se están haciendo aquí en Andalucía, se están haciendo en España. Y estamos a falta de poder potenciar o de poder decírselo al mundo, oye, que somos buenos en esto también, que no solamente son los alemanes, no solamente son los... en fin, que aquí también se están haciendo cosas. Claro, y con los tiempos que estamos viendo que es importante ser autosuficiente. Exacto. Y no depender de alguien externo, porque está claro que el día de mañana te puede fallar, Te puede fallar. Entonces, como decía, Airzone es una empresa de control de climatización andaluza. Nosotros
comenzamos con la zonificación. En principio comenzamos con, la gente nos conoce por la solución clásica de Airzone, que se basa en una máquina de conducto. Nosotros la zonificamos, le ponemos rejilla motorizada, un termostato en cada habitación y podemos tener una temperatura distinta en cada habitación. Pero de ahí, actualmente nos hemos convertido en una empresa de control de climatización, que tenemos soluciones de todo tipo, tanto para instalaciones de agua como para integraciones y demás. O sea cuál sea la instalación de clima que tenga, Airzone tiene una solución, ¿vale? Nosotros actualmente facturamos más de 50 millones de euros y tenemos la suerte de fabricar al mes más de 10.000 termostatos, ¿vale? O sea que por suerte... 10.000 termostatos al mes. Al mes son muchos termostatos. Bueno... Tendréis que tener un cuartillo para guardarlo muy grande. De hecho, casi todo se fabrica bajo demanda. Bueno, cuéntame, Antonio, ¿cómo tienes pensado hacer el tutorial? La presentación, ¿cómo tienes pensado llegar a nosotros y explicarnos todo esto en detalle para que quede totalmente claro? Bueno, a ver, a mí me gusta hacerlo cortito y al pie, ¿vale? Yo sé que la gente normalmente muestra una diapositiva, a mí me gusta hacerlo con las herramientas que vosotros vais a tener. ¿Y cuáles son las herramientas que voy a tener? Nuestro catálogo y nuestra página web. Entonces, correcto, vamos a trabajar con eso, vamos a irlo viendo poquito a poco cómo se desgrana y vamos a ir hablando un poco de cada tipo de solución, de cuáles son los problemas que nos encontramos, describiéndolo un poco, porque habrá gente que nos vea, que no las conozca, que sea la primera vez. Que sea la primera vez que tenga ese contacto con Claro, clima. claro, entonces vamos a irla definiendo un poco, vamos a ir hablando un poco de todo lo que se nos ocurra, ¿vale? Toda la información que a mí se me ocurra que os pueda dar, vamos a intentar darosla. Y vamos a ir trabajando con el catálogo, con nuestra página web, ¿vale? Además, es muy interesante hacerlo así porque, claro, la página web es accesible desde cualquier dispositivo y cualquier técnico en obra lo puede consultar. Y luego, aparte, si es con vuestro catálogo, genial, porque es muy fácil acceder a él. Ir a vuestra página web y descargar el PDF del catálogo. Efectivamente. Es una herramienta, entonces, con estas dos herramientas, si se nos quedan totalmente claras, es muy fácil que cualquier otra persona pueda seguir los mismos pasos que nos va a indicar para explicar todo esto, que lo puedan hacer en casa. Claro. Venga, pues a ver, vamos a comenzar. Yo comenzaría, vamos a comenzar de menor a mayor complejidad, ¿vale? En el catálogo, en la parte de soluciones, están organizadas de menor a mayor complejidad, ¿vale? Lo de menor complejidad, categoría 0, que a veces la llamo yo, será nuestro AIDU. Nosotros tenemos distintas versiones de AIDU, que es esto que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, AIDU, digamos que es el nombre comercial que le habéis puesto a este dispositivo. A este dispositivo. ¿Qué es este dispositivo? Pues en este caso, ¿vale? Que lo tenemos aquí en pantalla, aquí en la mano, es una pasarela KNX. Esto nos permite, si a lo mejor tenemos un split en la pared y tú lo quieres integrar vía KNX, tú le conectas este dispositivo al split y lo conectas con tu KNX. Correcto. Hace de pasarela, de traductor, ¿no? Este dispositivo es compatible con la mayoría de marcas del mercado, ¿vale? Nosotros tenemos la suerte desde hace 25 años, estamos desarrollando y trabajando con los propios fabricantes, con lo cual todo esto tiene dentro una pasarela y esta pasarela es bidireccional y certificada por el fabricante. Eso es importante, te voy a decir por qué es importante. Mira, hay muchos fabricantes que para poder controlar split, como forma más fácil o más sencilla, utilizan dispositivos IR, que es memorizar la señal del mando a distancia, como este mando de nuestro equipo de clima que tenemos aquí. Memorizo la señal, envío la señal, pero no recibo la respuesta. Es decir, no es bidireccional, es decir, envío la señal de que se encienda el clima, pero realmente no sé si se ha encendido el clima porque no recibo ese feedback. El hecho de que la pasarela esté certificada, digamos, con la base de datos del fabricante, te está garantizando de que si tú mandas la orden de encender la máquina de clima, tú vas a recibir la respuesta de que, oye, que se ha encendido ese estado, o que si cambia un parámetro de modo, ventilación o lo que sea, tú vas a ver ese feedback. Eso es importante porque hay mucha gente, sobre todo a muchos alumnos que nos preguntan, se le intenta un poco enredar en esto, porque hay muchos fabricantes que tienen como solución lo del tema del IR, que es económico, que es sencillo, que es tal, pero igual no es la solución más correcta porque no tienes el feedback. Si tú coges, intentas con el teléfono móvil encender la máquina de aire acondicionado desde tu casa, si no recibes el feedback de si está encendida realmente, lo que te puedes encontrar es que llegas a casa y no la tengas. Por tanto, es mucho más interesante utilizar este tipo de pasarelas para que podamos recibir los estados que sean bidireccionales. Claro. Y además, a ver, a mí esto me gusta de la siguiente manera. La bidireccionalidad es importante por lo siguiente. Al ser bidireccional, al yo hablar con la máquina y la máquina hablar conmigo, también permite tener un multicanal. O sea, si tú haces cosas desde
Por ejemplo, imagínate un split que tú le colocas un iDo Wi-Fi y le colocas y lo controlas con el mando de la máquina. Si tú cambias cualquier parámetro en el mando de la máquina se entera y MyDo se entera. Si lo haces con la aplicación de Airzone Cloud se lo dice a la máquina se entera y el termostato se entera, está todo intercomunicado, ¿vale? Tiene esa ventaja. Y después, si no es bidireccional, si la máquina tiene un error, no nos estamos enterando. Claro. Y eso es muy importante. Claro, que nos reporte el código de error para saber qué error es el que tiene la máquina. O como mínimo que tú sepas que ahí hay un problema. Claro. Es que uno de los errores que las máquinas te deben de enviar es el tema del cambio de filtro. Por es ejemplo. un código. Y la gente no lo tiene en cuenta. La gente te pone el técnico del aire acondicionado y ya parece que eso está ya para toda la vida. Y tiene que haber un mantenimiento y una serie de revisiones. Entonces la misma máquina con esos códigos que te manda un código diciendo, oye, que por ejemplo eso que te he dicho, que ya ha pasado el número de horas, que tiene que hacer un cambio de filtro. Si no recibes ese feedback, pues no te enteras y sigues con el mismo filtro. Efectivamente, yo qué sé, o piensa por ejemplo en una residencia de ancianos, que tenemos un control centralizado. Si tú, los ancianos son personas que no se quejan. Entonces, si por la noche se le para la climatización y tú no lo sabes, ese señor se tira toda la noche sin climatización. Claro. Es importante que tú sepas que eso está funcionando bien. Claro. También el tema de que sea certificado por el fabricante tiene la siguiente ventaja, que el día de mañana, si hay algún problema, hay dos partes implicadas. O sea, no es que el fabricante no se desentiende por completo. Claro, no es que te lo has inventado tú que has dicho, yo creo que esto va a funcionar, sino que el Claro, fabricante de la máquina de aire acondicionado te está dando la información de su propia máquina. Eso tiene que funcionar sí o sí, porque es que es la información del que lo fabrica. Claro, y si esto mañana no funciona, yo le digo al fabricante, oye, ¿qué pasa aquí? Que esto no está funcionando. Y ya nos ponemos los dos a trabajar para solucionarlo. No es lo mismo que yo pirate algo y me diga, pues tú sabrás, eso es cosa tuya. Claro. Y a vosotros como integradores os da una seguridad de que vuestro trabajo, en caso de que haya cualquier incidencia, se va a resolver y no te van a dejar con el culo al aire. Una pregunta que te voy a hacer, que esta pregunta también le puede venir mucha gente a la mente. A nosotros en nuestro canal de YouTube nos sigue mucha gente de América Latina. Sí. En América Latina nos encontramos que a lo mejor puede haber otro tipo de split, de fabricantes de tal, que a lo mejor no son los habituales que podemos tener aquí en España. Mi pregunta es, en el caso de que haya un fabricante que no esté metido dentro de vuestra base de datos, sí. ¿hay posibilidad de que ustedes eso lo podáis actualizar para poder incorporar esa base de datos y tal? ¿O eso se puede, no se puede? Por supuesto. ¿O cómo se hace eso? De hecho, mira, ahora que estamos hablando de eso, que esa será una duda típica de, oye, ¿y con qué máquina sois compatibles? Nosotros aquí en myzone.airzone, en herramientas, tenemos desarrollado una herramienta web que se llama Compatibilidades Airzone, ¿vale? Y está dividida en distintas categorías. Y si nos vamos, por ejemplo, a iDo, iDo Wi-Fi, ¿vale? Aquí seleccionaremos el fabricante y seleccionamos la unidad interior. Fíjate qué cantidad de fabricantes, por ¿vale? un lado selecciona el fabricante y después, claro, dentro de fabricante, el tipo de máquina. Efectivamente. Imagínate que nos vamos a una Hitachi, ¿vale? Y ahora, con el modelo del interior, que viene la pegatina y tal, seleccionamos y nos dice para la unidad RAF tal, su referencia Airzone es esta. Con lo cual, ya esto te sabes está qué dando la producto tiene que información comprar, de que es compatible y de qué producto necesita, ¿vale? No obstante, esto que tú me planteas no suele ser un problema, porque en el mundo hay muy pocos fabricantes de electrónica. Marcas de máquina, de marca blanca hay 500, ¿vale? Porque tú hablas con cualquier fabricante chino y te fabrican la máquina con la pegatina que tú quieras, pero la electrónica es suya. Entonces, la mayoría de... Hay algunos fabricantes que tienen electrónica propia, pero el resto de marcas blancas tienen electrónica o de Gris o de Midea. Con lo cual, probablemente las máquinas que veamos en Latinoamérica serán compatibles. Claro, que a lo mejor se pueden asustar porque es una marca blanca con un nombre tal, pero como la electrónica con la que se ha producido es de alguien ya conocido, que fabricante, eso ya lo tenéis ustedes ya en la vuestra base de datos. Simplemente habría que revisar si realmente esa marca blanca trabaja con la electrónica de este fabricante que ya tenemos en la base de datos. Claro, de hecho, esta lista que nosotros os enseñamos no es estática, esto está continuamente en movimiento, ¿vale? Estamos continuamente trabajando en alimentarla con nuevas marcas, nuevos fabricantes, nuevas unidades interiores, ¿vale? Esto se rellena todo manual, paso a paso. Entonces, si el que vosotros en Latinoamérica se encontréis la marca X, pues se ponéis en contacto con Airzone, oye, esta máquina es compatible con tal, nosotros lo analizamos, lo añadimos al sistema, o si hay que hacer algún trabajo se hace, eso no hay ningún problema. Nosotros estamos en continua mejora, en continuo crecimiento, ¿vale? Vale, entonces he visto que tenéis tres tipos, ¿cómo me ha dicho se llama? iDo, sí. El iDo Wi-Fi, el iDo KNX y he visto otro más que tienes, ¿no? Hay tres modelos. iDo Pro. Tienes lo vamos al catálogo, mira. Vale.
Aquí en el catálogo tenemos Aidu Pro, Aidu Wi-Fi, Aidu Pro Fan Coil, Aidu Z-Wave y Aidu KNX. Vale. El KNX es la pasarela para KNX. Aidu Wi-Fi, Aidu Pro está orientado a integraciones, por ejemplo, de VRV con edificios terciarios, vía BMS, vía BACnet, vía API local, ¿vale? Aidu Wi-Fi quizás está más orientado a residencial, que tú tengas un split de una máquina que en tu casa y quieres darle conectividad, tú le colocas este cacharrito y lo puedes controlar con el móvil. Y también lo puedes controlar con Google Home o Alexa, por ejemplo, ¿vale? Después tendríamos la versión para agua, que es Aidu Pro Fan Coil, que es esta de aquí, que de hecho esto ha salido recientemente al mercado, que es el equivalente a eso a nivel de funciones es la misma. O sea, esto es un cacharrito que esto se conecta te controla el fan coil, ya sea de 3 velocidades o inverter, y se le puede conectar un termostato o no. Con lo cual, si tú eres, por ejemplo, el mantenedor de un hotel en el que tiene una serie de fan coil, le puedes colocar un cacharrito de esto a cada fan coil. Esto se le coloca una sonda para que mide la temperatura ambiente, por ejemplo, en el retorno del fan coil, y te permite controlar todas tus habitaciones de forma remota. O si quieres darle un plus de estética, colocarle uno de nuestros termostatos, que como veréis, pues tienen una estética bastante apreciada, sobre todo para hoteles y residencial, ¿vale? Y este es Aidu Fan Coil. Después, de hecho, mira, aquí aparece en la imagen el termostato que se le puede conectar, pero es opcional, como digo, ¿vale? Después tendremos una versión Z-Wave para fabricantes que trabajan con este protocolo, exacto, y el Aidu KNX que estamos viendo, ¿vale? Y esto yo lo denomino categoría 0, por así decirlo, categoría de entrada Airzone, ¿vale? Ok. ¿Duda hasta ahora? Vamos a ver, imagínate que tengo una Aidu KNX, pero quiero utilizar los termostatos KNX que tengo. Entiendo que al tener una pasarela KNX, que en sí lo que es Aidu KNX, al tener una pasarela puedo utilizar mis termostatos KNX y puedo utilizar el control de clima del split que tengo en la casa. Pero en el caso de que no tenga los termostatos KNX porque no quiera preconfigurarlo o quiera meterme en ETS y seleccionar los parámetros que no voy a entender o que no domino, ¿puedo utilizar vuestros termostatos que ya viene toda la lógica ya preconfigurada, que simplemente será, entiendo yo, darlo de alta en la pasarela y vámonos que nos vamos? Efectivamente, sí, esa es otra opción, ¿vale? Nosotros tenemos una serie de sistemas cerrados en el que nosotros nos encargamos de toda la climatización y tú lo integras, simplemente, ¿vale? Entonces, imagínate, pues en función de la instalación, ponemos un sistema o ponemos otro, que ahora vamos a ver. Por ejemplo, que llegamos a una instalación que tenemos una máquina de conducto que da distintas habitaciones y queremos zonificarla. ¿Qué es zonificarla? Que tú en cada habitación puedas tener una temperatura distinta, ¿vale? Ahora lo vemos más adelante. Entonces, por supuesto, sí. La respuesta corta es, tenemos sistemas, con esos sistemas se le pueden conectar termostatos y vosotros los integramos aguas arriba, ¿vale? Si queréis lo vamos viendo paso a paso, ¿vale? Sí, perfecto. Aquí el catálogo que está un poco organizado, en el apartado de soluciones en el que estamos ahora, está organizado de menor a mayor complejidad. Con lo cual, si quieres avanzamos. Sí, perfecto, me parece genial. Antonio, venga. A ver, mira, el primero que nos aparece aquí ya en pantalla es el sistema... Mira a ver si lo puedes poner un poquito más grande para que se vea... Ahí está, perfecto. Es el sistema Radiant 365, ¿vale? Es un sistema específico para instalaciones de suelo radiante. Vale, vamos a ir por parte un poquito. Para aquellos que no sepan lo que hemos hablado de un split simplemente es la típica máquina que vas al supermercado que tienes la unidad interior, la unidad exterior, el supermercado no. En tu casa. En tu casa, en el salón de tu casa, y es, digamos, lo más básico en climatización. Ahora no hemos ido a suelo radiante, pero explica para aquella gente que no sepa lo que es un suelo radiante, es exactamente cómo se produce calefacción o refrigeración con un tema de suelo radiante. Ahora que estás hablando de split, el split tiene una ventaja principal que es el precio. Es una solución muy económica. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene? Sobredimensionamiento de la instalación, principalmente, sobreconsumo. ¿Por qué? Pues porque estamos sobredimensionados todos, estamos partiendo de bases. Ahora si quieres, hacemos una comparativa de cuándo elegir un multi-split o cuándo elegir una máquina de conductos. Al final depende un poco de las características y del presupuesto, ¿no? Entonces, volviendo al tema del suelo radiante, las instalaciones de suelo radiante actualmente aquí en España están muy de moda. ¿Por qué? Porque se está apostando mucho a nivel de legislación y demás por la aerotermia, ¿vale? La aerotermia sabéis que se considera energía verde y que se está metiendo en muchísimas viviendas, en muchísimas promociones. ¿Qué hace la aerotermia? La aerotermia básicamente es una máquina de expansión directa que, como un split. Si te fijas, el split tiene una unidad exterior, tiene una unidad interior. En la unidad exterior está el compresor, hacemos el ciclo,
enfriamos o calentamos la batería de la unidad interior y ahí tenemos un ventilador que hace que esa batería que tiene un salto térmico intercambie aire con el aire y aportemos potencia térmica en la habitación. O sea, es desde la batería aire, ¿vale? ¿Qué hace la aerotermia? Por explicar de forma sencilla, ojo, que esto tiene complejidad. Pues esa batería lo que hace es calentar agua, o calentar o enfriar agua. Y esa agua es la que nosotros vamos a distribuir y la que nos va a ceder potencia térmica en la habitación. Es decir, entonces, mira, aquí tenemos en el detalle de esta instalación, aquí tenemos lo que sería a lo mejor la unidad interior de la aerotermia, aquí tendríamos la exterior, y esta interior tendría un intercambio de placa que calentaría o enfriaría agua para climatizar la vivienda o también para el ACS, ¿vale? el agua caliente sanitaria. Efectivamente, agua caliente sanitaria. ¿Qué es esto? Esto es un depósito de inercia. ¿Para qué? Para que tengamos aquí agua almacenada ya caliente, para que si tú tienes cualquier demanda, esto te dé potencia en menor tiempo. Entonces tú coges, por ejemplo, estamos en invierno, una instalación de suelo radiante. Esto produce agua caliente, la almacenamos aquí y con algunas bombas del secundario, con una o varias por planta, vamos distribuyendo el agua por toda la vivienda. ¿Cómo se distribuye? Con un colector, ¿vale? Un colector es simplemente, pues, todos los circuitos de suelo radiante llegan a un único punto, que es este colector, ¿vale? No sé si ¿quieres que enseñe una imagen de Sí, Google? sí, porque creo que hay mucha gente que no ha tenido contacto con suelo radiante. El tema del colector igual se van a quedar un poco perdidos. Vamos a irlo viendo. Al final, Google es tu amigo, ¿no? Como decía uno. Vamos a ver, mira, imágenes. Esto es un colector, ¿vale? Estamos viendo Digamos que distintas toda la imágenes de red de colectores. tuberías que hay instaladas en el suelo, por donde va a circular el agua caliente para calentar el suelo, todas esas tuberías Llegan se tienen aquí. que registrar en algún sitio. Y el lugar donde se registra se le denomina colector y lo solemos tener en una pared donde tenemos todas esos ramales y el agua circula o no circula en función de la temperatura que haya en la habitación por un Claro. termostato que envía la orden a una electroválvula. ¿Cómo se hace esto? Efectivamente. Tú tienes un circuito que llega a una habitación, uno o varios, y estos llegan aquí. Y aquí, si os fijáis, estos son unos actuadores, ¿vale? Nosotros tenemos actuadores también de nuestra marca. ¿Estos actuadores qué hacen? Abrir y cerrar el paso de agua por ese circuito. Ajá. Cuando pasa agua, el circuito se depotencia la habitación. Si no pasa agua, no se depotencia. ¿Cuál es el problema que tiene el suelo radiante? La inercia térmica, ¿vale? Eso es importante. Claro, si nos vamos a soluciones básicas, ¿vale? Las soluciones que había hasta hace unos años era un termostato mecánico básico que lo que hace es un contacto, que tú le marcas una temperatura y abre el contacto hasta que llega a esa temperatura. Cuando llega a esa temperatura, por ejemplo, 25 grados, llega a 25 grados y corta. Y esa señal se lleva a un cabezal, a estos cabezales, estos actuadores. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene esto? Me explico. Esta situación sería, tú quieres 25 grados en la habitación, tienes un termostato básico, le dices, oye, dame 25, te abre el circuito, te abre el cabezal y eso empieza a circular agua. Empieza a se despotencia y la temperatura ambiente sube, y cuando llega a 25 el termostato dice, oye, corta, ¿vale? Te cierra el cabezal y cierra el paso de agua. ¿Cuál es el problema del suelo radiante? Que esto no se queda en 25, que esto sigue subiendo. Aunque hayas cortado el paso del agua, la inercia térmica hace que siga la temperatura subiendo una temperatura más. Efectivamente. Y para colmo, hay habitaciones que suben más y otras que suben menos, porque las características de la inercia... Ahora te voy a contar un caso de eso, un caso de Es que experiencia. las características de la inercia térmica dependen de muchos factores, arquitectónicos principalmente, ¿no? Del tipo de solería, las ventanales, el sol y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Pues que obviamente disconfort, porque tú no quieres 28 grados, quieres 25. Y ineficiencia, ¿por qué? Porque ¿qué vas a hacer cuando tenga calor? Abrir la ventana. Entonces, todo ese dinero que te has gastado en calentar esa habitación lo estás tirando a la calle. ¿Qué hay que hacer con estas instalaciones de suelo radiante? Poner un algoritmo que se anticipa a eso y que haga un control inteligente de inercia térmica. ¿Cómo funciona nuestro algoritmo? De la siguiente manera. Si tú le pides ahora mismo 23 grados en una habitación y ahora mismo hay 18, el sistema te arrancaría la producción, si estuviera apagada, te abriría los cabezales de esa zona y comenzaría a calentar. Eso calienta, y 2 grados antes, se puede cambiar, pero 2 grados antes te corta. Te cierra el cabezal 2 grados antes.
y empieza a ver cómo se va comportando. Y espera a ver la respuesta. Efectivamente. A ver cómo se porta el niño. Cada 5 minutos mide el gradiente térmico respecto a los 5 minutos anteriores. Y corrige el error. Y corrige el error. Entonces, poco a poco va midiendo y va autoajustándose. Con lo cual, en vez de llegar aquí, nos quedamos aquí. Vamos ajustando y vamos modulando la onda para que la amplitud sea lo menor posible. Y esto lo hace además zona por zona, que es como se debe hacer. ¿Por qué? Porque cada zona tiene una inercia distinta. Exacto. Es muy típico que tú tengas en una habitación una solería, que estés en una cocina, pero que si te vas al salón que tengas un parqué. Y si te vas al cuarto de juego de tu hijo que tenga una alfombra gigante. Claro. Cada zona es independiente y lo que se recomienda es que tú hagas el control de clima de cada zona independiente, porque como tú bien has dicho, cuando has dicho el parque, has dicho solería, es que eso es lo que hay en las viviendas y eso no se tiene en cuenta y es No que se es muy tiene en importante cuenta. que tener en cuenta. Si el dispositivo ya él mismo te va a ir atendiendo todas esas cosas que si tú no las sabes, no la puedes parametrizar en un proyecto CanX porque no las conoces, no tienes esa experiencia. El hecho de que ya venga eso ya de sabido en un dispositivo como el vuestro, eso ya es una gran ventaja. Claro, claro. O sea, partimos de que la ventaja es el desconocimiento de estos problemas que nosotros ya tenemos de sabida y después el tiempo que te llevaría a ti desarrollar eso por tu cuenta. Claro. O sea, ¿qué te sale más barato? ¿Fabricarte una rueda o comprarla en la tienda? Claro. Es que ese es el concepto, que al final Oye, vuestro tiempo es dinero. Claro, lo que antes has dicho del tema de la solería, yo cuando empecé en esto del mundo del KNX, uno de mis primeros proyectos lo que me encontré fue un problema de suelo radiante porque habían metido mucho hormigón a la solería Sí. y claro, pusieron lo que es la tubería de suelo radiante, no tenían experiencia los constructores en eso y en vez de poner la capa de solera que tenían que poner, pusieron muchísima más. Claro, lo que implicaba eso que tú has dicho, se calienta el suelo, corta la electroválvula y claro, se ha calentado a tal nivel el suelo que en diciembre tenían que dormir, ojo, en diciembre con las ventanas abiertas. Es que algo Entonces, bárbaro. el consumo energético era brutal, gastaban y después ya cuando tenían mucho calor, la única forma que tienes, porque no iba a echar un cubo de agua al suelo para enfriarlo. Entonces, no te queda otra que abrir las ventanas. Entonces, como digo, en este tipo de cosas o van de la mano de especialistas o van de la mano de gente que ya haya pasado por eso, que se haya equivocado y haya dicho, oye, que yo me equivoqué en mi día y tienes que hacer esto para que no te equivoques tú. Eso es primordial. Claro, y de hecho mucha gente te puede hablar muy negativo de, a lo mejor habrá gente que te diga, no, el suelo radiante No funciona. es una castaña. No funciona porque ha tenido una mala experiencia. Una mala experiencia. Porque por X motivo no ha funcionado Exacto. y un principal motivo es el Que no control. esté bien diseñado, Que no tenga un tenga mal control. control. Es que el control es irrelevante, es que pasa de tú estar a la temperatura de confort a tener siempre calor, a tener una... Mira, te voy a contar otro caso también. unas variaciones. Otro caso, no solo radiante, pero otro caso que pasa mucho, que es cuando utilizan una máquina centralizada, Sí, pero utilizan un solo termostato. Y lo Sí. ponen en el salón. sí. Dicen, oye, es que yo en el dormitorio de mi hijo, es que paso frío, es que paso calor. Claro, si tú tienes, como antes has dicho lo de la zonificación, si tú tienes una sola temperatura de referencia, que es la del salón, que es una sala mucho más amplia, con ciertas características, seguramente la habitación de tu hijo que es más pequeña se enfriará o se calentará antes que el salón. Sí. Por tanto, siempre vas a tener problemas o vas a tener siempre sensación de que tengo frío, que tengo calor, que me tengo que hacer levantar por la noche, cambiar termostato. Entonces, este tipo de cosas, que no piense la gente, porque es que el feedback que tiene es que esto nunca funciona. Nunca funciona, no, sino que lo que te han montado no es lo más adecuado y a lo mejor no has estado asesorado por un especialista o por gente que es profesional en esto y se dedica a esto. Claro, claro. Porque si no, si tú llamas a cualquier tío de clima, lo que te va a soltar es una máquina de conducto ahí, un termostato, o en el pasillo de la casa o en el salón, y vámonos que nos vamos. Nos encontraremos luego los problemas de que aquello no nos va a ir bien. Porque como bien has dicho, cada habitación tiene sus particularidades, Sí, sí. su orientación al sol, que el suelo tiene una forma, es decir... Ojo, ¿y tu gusto? Y tu gusto, porque porque a lo también- mejor en tu dormitorio a mí me gusta dormir tapado con una manta. Exacto. Porque tengo que estar yo a la misma temperatura que en el salón. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Exacto. Y más cuando, por ejemplo, vivas con tu hermano, con tus padres, con tal, como tú habías dicho, a lo mejor mi padre o mi madre quiere tener una temperatura en su cuarto diferente que la que tengo que tener yo en el mío. Entonces, que eso existe. Es decir, cuando ustedes penséis en esto, es que hay estos problemas, pero es que estos problemas ya están resueltos, que no hay nada inventado de la NASA, sino que es que ya hay gente, como la gente de Airzo, que ya tiene estas soluciones implantadas. Lo que pasa es que
no llegan al cliente a lo mejor porque están mal asesorados, no están cogidos con profesionales, siempre cogen el presupuesto más barato. Efectivamente. Sin saber, oye, el es que esta es una diferencia de 2.000 euros. Y claro, como vale 2.000 euros, me voy a ahorrar 2.000 euros. Pero ¿cómo te vas a gastar tú en calefacción el resto de tu vida? No es la misma tecnología. Por Exacto. ejemplo, si nos vamos a una instalación de agua, que se están instalando ahora mucho, pues una instalación de agua puede rondar perfectamente 30.000, 50.000 euros al cliente. Si estamos hablando de un control que vale 2.000 euros, estamos hablando que es un 10% del coste Claro. de la instalación. ¿Y qué es lo más importante? Es lo más importante. Es que como se dice el dicho, la potencia sin control no sirve de nada. Es como si tú te compras un Ferrari, pero el conductor es malo. Es igual. Tú puedes tener un Ferrari que te puede permitir correr lo que quieras, pero ahora resulta que si el conductor del Ferrari es malo, es decir, no sirve para nada el Ferrari. Entonces, fundamental que el control haga lo que tenga que hacer y esté asesorado y diseñado por especialistas. Claro, entonces, y bueno, para terminar con este algoritmo, a mí me gusta mucho porque en mi opinión es una modulación perfecta, porque tiene en cuenta todas las variables. ¿Por qué? Porque todas las variables arquitectónicas, si tiene una ventana más grande o más chica, un aislamiento menor o mejor, si está dando el sol, si tiene X solería, todo eso al final influye en la temperatura ambiente. Y es que yo te estoy modulando conforme a la temperatura ambiente y además cambiando en el tiempo. Con lo cual, todas esas variables yo las estoy teniendo en cuenta. Y el salón tendrá una inercia distinta a las 10 de la mañana que a las 3 de la tarde, por ejemplo. Vale. Ahora te voy a hacer una pregunta de examen. Una pregunta de examen. Y te lo digo porque también me he encontrado este tipo de problemas y lo hemos detectado ya hace tiempo y tal. Mira, te cuento. ¿O qué? Lo de 300. ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero